Bueno, ahí está. Bueno, comenzamos y los que se vayan uniendo los voy aceptando. La idea del encuentro de hoy, entonces, es contar primero un poquito sobre una noción de antropología que está desarrollada también en los textos, que es sobre eh, esto de la unidad sustancial de cuerpo y alma y lo que corresponde a la dignidad de la persona y a lo que es la persona, ¿no? Que vamos a ver desde esta antropología que estamos estudiando. Y después, en un ratito, también vamos a ver algunas consideraciones sobre el parcial, que en algunas materias ya estuvimos charlando, pero bueno, en esta aproveché ya que teníamos este Zoom para hablar de las dos cosas. Así que bueno, voy a apagar la cámara y voy a compartir eh, el archivo que había preparado para hoy. Ustedes me dicen si se escucha bien y si se ve bien. Un segundito. Ahí se ve. Está Yo cargando. todavía no veo. Sí, ahí está. Creo que ahí mejor. Ahora sí. Ahí Sí, está. ahora se ve. Ahora Ahí. sí. Bueno, este es un archivo distinto al que tienen en las clases, pero habla de lo mismo. Y es más fácil como para explicarlo, entonces por eso lo elegí. Bueno, nosotros en la materia estamos desarrollando como una noción de antropología. ¿Vieron? Perdón, voy a ver si se puede, cómo es esto, porque querría cambiar de pantalla cada tanto para... Bueno, si no, directamente les muestro esta, pero les cuento lo que ustedes ya tienen en la clase uno, que empezamos como con una reflexión. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está, Sí, 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 sí. profe. ahí está. Sí, Bueno, sí. esto que les estoy mostrando es de la clase uno, que dice, ¿qué es el hombre? Porque bueno, nosotros como profesores tenemos que tratar de buscar alguna definición o una reflexión acerca de lo que es el hombre, porque primero, bueno, nosotros somos personas y después ya hemos estudiado a través de las distintas materias que vamos a estar siempre tratando con personas, y la educación se refiere a eso, ¿no? Hoy en día que está tan como cuestionado esto, si realmente para educar hace falta otra persona que nos eduque o con determinados dispositivos o plataformas se puede suplir esto. Bueno, entonces a esa reflexión también les es necesario preguntarse, ¿no? ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? Y en la clase comenzamos con decir, bueno, hay opiniones, vieron que en las ciencias más así abstractas o sociales también, no hay mucha como consenso a veces de lo que es algo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de lograr al menos una mirada integral del hombre, porque es lo que nosotros también proponemos desde nuestra educación, ¿no? Como una forma integral de lo que es la educación. Entonces dice, si buscamos en las mejores cabezas de la humanidad, nos toparemos con afirmaciones increíblemente discrepantes. Desde Leibniz, que define al hombre como un pequeño dios, Demócrito, para quien es un microcosmos, esto es una síntesis del universo, a Freud, que lo llama perverso polimorfo, o sea, un ser capaz de orientar en múltiples direcciones sus perversiones, o Hobbes, que acuñó la descripción el hombre lobo del hombre, o Heidegger, que lo califica un ser para la muerte. Entre otros recordamos a Pascal, que lo llama caña pensante, Rousseau, que afirma que es un animal corrompido, Sartre, que lo describe como una pasión inútil. Para Marco Aurelio es un alma que arrastra consigo a un cadáver. Séneca lo describió con cierto cinismo como animal de rapiña inventivo. Sin embargo, nosotros vemos que en estas definiciones
de acuerdo a la filosofía que tuvo cada uno de esos autores, es la definición de hombre que dio, pero que se centra solo en un aspecto del hombre. Entonces, cuando dice, no sé, es un perverso polimorfo porque este autor detectó que era capaz de lo más terrible y vil, incluso más que los animales. Pero el otro descubrió que el hombre también era capaz de lo más noble, entonces es casi un dios. Y así cada uno como que resalta una arista de la persona y se pierde esa visión integral, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en la educación. Eh, entonces paso un poquito a ver acá, a lo que quería explicar. Nosotros, tanto en filosofía como en antropología, eh, lo ideal eh, es justamente partir de la realidad, ¿no? Como hemos estudiado también en filosofía. No generar primero una idea y después aplicarla. Entonces yo, por ejemplo, podría decir como Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, que todas sus inclinaciones son buenas, que, que todo lo que, si él sigue su instinto natural y su desarrollo natural desde niño, va a lograr ser un ser bueno. Pero claro, eso es una visión ideológica porque no contempla la realidad. Si uno mira la realidad, incluso nosotros como por ejemplo si son maestros de jardín, ya vemos que hay cosas que, bueno, son inclinaciones naturales, pero muchas veces no son las mejores. Entonces, lo primero que conviene es primero mirar la realidad y después formular la idea, ¿no? Y entonces, si viéramos eso, diríamos, no, el hombre, bueno, sí, tiene cosas muy buenas y quizás cuando es más chico es más inocente, pero si uno no las educa, justamente, eh, esas inclinaciones pueden convertirse en cosas mucho más graves. Por ejemplo, si un niñito desde chiquito lo dejamos, no sé, que golpea a los compañeros porque, no sé, tiene algún problema y su instinto le muestra eso, bueno, de más grande eso se va a ir agravando, ¿no? Y va a ser más difícil también modificar. Entonces, esa mirada de la realidad nos ayuda a formular una buena idea de lo que es la persona. Dice, si miramos a nuestro alrededor y observamos la realidad que nos rodea, nos encontramos con una multiplicidad de cosas muy diferentes entre sí, algunos incluso más perfectas que otras en sus atributos. Nosotros si miramos la realidad vemos que hay seres inertes, es decir, que no tienen vida, las piedras, el agua, los minerales, la tierra, y que no pueden moverse por sí mismos. Esa es una clave que nos damos cuenta nosotros de que esa realidad que estamos viendo, ese ser, no tiene vida porque eh, tiene como ese principio vital, no lo tiene, ¿no? Entonces necesita siempre de un agente externo que lo mueva. En cambio, hay otros seres que pueden moverse por sí mismos, o sea, tienen el principio de movimiento en sí mismos. Y allí encontramos las plantas, los animales y los hombres, más o menos a grandes rasgos, ¿no? Desde lo más inferior que podemos encontrar hasta lo más alto que es el hombre, ¿no? Eh, todos estos seres que venimos hablando son seres compuestos, ¿no? Están compuestos por materia y por forma. Forma no significa la figura física, sino ese principio que hace que una cosa sea, ¿no? Sería como la esencia de la cosa, la forma. Y en el caso de algunos seres, tiene vida esa forma, y en el caso de algunos seres, no tiene forma. Perdón, no tiene vida. ¿Cuáles son como los dos principios sustanciales que posibilitan que, que un ser sea? Tenemos la materia y la forma, decíamos. Eh, algunos filósofos anteriores a Aristóteles se preguntaban de qué estaban hechos los cuerpos, cuál era como la materia prima. Y muchos de ellos lo identificaron esta materia prima con elementos naturales, pero eran elementos ya conformados, como el agua, el aire, el fuego, o los cuatro elementos a la vez. Pero estos elementos ya eran compuestos. Eh, entonces, la materia prima, dice Aristóteles, de todas las cosas, es la potencia, es como esa posibilidad de ser, y le llama él materia prima, o sea, la materia prima no es
una materia definida como fuego, agua, aire, sino como esta potencialidad de ser algo. Y por otro lado, la forma sustancial le da como la esencia a esa potencia y la hace ser determinada cosa y no otra. Entonces tenemos una silla, la materia prima es esa potencialidad, unida a la forma, se conforma justamente la silla del material que corresponde con una forma determinada, de tal modo que esta forma es como universal, digamos, le corresponde a todas las sillas, más allá de la materia física que tenga. Entonces ustedes piensan en una silla y puede ser de cartón, puede ser de madera, puede ser de hierro, puede ser de, no sé, de ladrillo, pero siempre vieron esa idea que que se ha generado, es como la esencia de esa silla concreta. Pero ¿qué pasa? La forma, esta que es compartida por todos los individuos de la misma especie, necesita, eh, perdón, no es una figura física, como decíamos recién, porque si no, esa esencia solamente se correspondería con una sola determinada forma, perdón, elemento, digamos. Por ejemplo, si yo diría sillas, tendría que ser sí o sí de hierro, y no es eso, es como esa esencia. Y es lo que hace ser a una cosa determinada cosa. Entonces, la forma de perro es lo que hace de ser perro y no zorro. Eh, dice un autor, conviene recordar que de acuerdo con este criterio, el principio formal o estructural es el que de un modo le da el ser lo que es. Así la forma agua o la forma fuego le dan a tal o cual porción de materia pasiva la naturaleza de alma o fuego. Aunque también, como enseñaban los escolásticos, el hecho de ser tal agua o tal fuego les proviene del principio sustancial material, lo cual le corresponde otorgar la cantidad. ¿A qué se refiere con esto? Yo tengo la forma universal, o sea, la esencia, y al añadirse la materia prima, le da determinadas características individuales. Eso para todos los seres, incluso para los seres humanos. Entonces, todos somos humanos, por eso decimos, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos la misma esencia. Pero yo soy esta porción de materia, si se quiere, de alguna manera, signada por esta forma, que tiene estas determinadas características, incluso cuantitativas, incluso espirituales, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay, al unirse la unidad, perdón, sí, al darse esta unidad de cuerpo y alma, se da como un individuo único. Por eso, por este lado va la explicación también de estos autores que defienden la unidad del cuerpo sustancial del cuerpo y alma, que convierte al individuo, le da como una dignidad especial, ¿no? Porque no es un número, no es como eh, un elemento más dentro de un millón, sino que al tener esta forma propia y esta materia propia, es un ser eh, individual, determinado, con determinadas características. Bueno, entonces dice, la forma hace que esta cosa sea esta y no otra. Lo ubica dentro de una especie. Entonces yo, al tener esta determinada forma, esta esencia, soy persona y no perro, por ejemplo. Entonces, el obrar de mi esencia corresponde a esa esencia que tengo. Por más que yo trate de forzar y convertirme en, no sé, tratar de convertirme en perro, por ejemplo, bueno, pero de todas maneras, incluso en ese tratar de convertirme, estoy forzando la naturaleza, porque el perro no trata de convertirse en perro, es perro. Entonces, ya en eso, hasta en eso interviene la inteligencia, digamos, y no es lo que sucede en la naturaleza del perro, que obra por instinto. Entonces, es como que de acuerdo a determinada naturaleza, hay determinada obra.
Y la materia tiene también su parte importante porque dice posibilita que dentro de una especie haya muchos individuos con la misma esencia, ¿no? Entonces concluimos más o menos hasta acá, hasta este puntito, que los seres naturales están compuestos de materia, que es esa potencia, no como entendían los griegos, que eran ya un elemento determinado, entonces todos estaban formados por fuego, todo está formado por agua, sino que es como una potencia, una capacidad de, y el acto de ser, que es la forma, y le da existencia y esencia. Eso no se haga mucho lío, que como no lo hemos profundizado mucho, tampoco o sea, pueden reflexionarlo, pero no es algo que tengan que aprenderse de memoria, eso para que estén tranquilos. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Bueno, eh, ¿sí? Porque algunos no lo ven. Eh, Sí, perfecto, bueno. El alma de los sí, seres sí. vivientes. Bueno, entonces nosotros decíamos que los seres se jerarquizan o se distinguen en la naturaleza cuando nosotros operamos en la realidad, o sea, nos movemos, también actuamos de acuerdo a esa jerarquía. Bueno, a veces, no sé, nos da pena que nos rompan una silla que era de la abuelita, eso, pero nos da más pena que lastimen un perro y nos da más pena que nos lastimen a un hijo. O sea, hay como un cierto orden de acuerdo a los seres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay determinados seres, como decíamos recién, que no tienen en sí mismo el principio de movimiento, entonces eh, ellos son inertes, y hay determinados seres que tienen en sí mismo el principio de movimiento. Aristóteles a este principio de vida le llama alma. Por eso él explica eh, que que en la realidad encontramos como tres tipos de alma. El alma vegetativa, que corresponde a, eh, perdón, voy a correr un poquito, al alma vegetativa, el alma sensitiva, que corresponde a los vegetales, el alma sensitiva y el alma racional, que corresponde a los humanos. Eh, Dice, el alma es principio de unidad, porque es la esencia, como decíamos recién. Mantiene unida y da vida a cada una de las partes del cuerpo, a todas las partes. Por eso nosotros también sentimos, experiencialmente sentimos esa unidad en nosotros. Cuando a nosotros nos dicen, no, pero tu mente y tu cuerpo y tu... No, nosotros no los captamos como separados. Nos sentimos nosotros incluso en nuestras uñas, no sé, en nuestro pelo, en nuestros dientes, o sea, nos sentimos como una unidad todo el tiempo, porque estamos como justamente, sustancialmente unidos en cuerpo y alma. Y el alma también es fundamento de esta estructura y organización. Ordena todas las partes del viviente, las dispone en relación a su fin, de acuerdo al tipo de ser que sea, y dirige su crecimiento. Por ejemplo, cada una de las partes de la planta está unida y ordenada de tal manera que posibilita su nutrición, crecimiento y reproducción. Y el alma también es fundamento de la naturaleza, porque como decíamos recién, es el principio que da vida, o sea, es el principio actual. Decíamos que la materia es el principio potencial, o sea, de potencia. Y el principio que da acto de ser, o sea, actual, es el alma. Y eso da una determinada naturaleza. Entonces, los actos y operaciones de ese ser van a ser según su esencia. De tal manera que la planta dirige su nutrición y crecimiento y reproducción según su esencia, ¿no? Y en los animales, su modo de operar sensitivo es distinto al de las plantas, y lo mismo con las personas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver como la clasificación de los seres vivientes según sus tipos de alma. El alma vegetativa tiene como funciones propias nutrir, crecer y reproducirse. Bueno, con la nutrición tomada del ambiente lo que necesita para conservarse, mediante el crecimiento alcanza como lo más que pueda lograr ese individuo en relación a su especie. Fíjense que a veces la esencia da como lo que sería el ideal, porque uno dice, bueno, esta planta hasta qué puede crecer, cuántos años puede vivir, hasta dónde puede desarrollarse, y después ese individuo planta, que no sé, le agarró la helada, se murió antes porque no tuvo las condiciones climáticas. Es decir, que
cada individuo, fíjense que nosotros a veces lo analizamos idealmente o esencialmente, pero cada individuo tiene sus propias limitaciones en cuanto a esto, ¿no? Bueno, la reproducción le posibilita que la especie se perpetúe. Pero ¿qué pasa? El vegetal propiamente, o todos los seres que van, como les digo, desde lo más mínimo que tenga vida hasta el borde de los animales, depende de la planta, tiene como una perfección mayor, digamos, incluso poder vivir más tiempo y demás, de acuerdo a su esencia, pero todas ellas están condicionadas por el entorno a tal punto que eh, no pueden como variar esa condición externa. Y otra cosa que tienen es que no tienen potencias que le posibiliten la apertura al mundo exterior, de tal manera que ellas crecen, se reproducen, se nutren, todo eso, pero no logran ningún grado de conocimiento del entorno, digamos. Y otra cosa que tienen, acá dice no poseen, pero quizás poseen en mínimo o dependen mucho de otros, es la locomoción, ¿no? Es decir, no pueden moverse. Entonces, ¿cuánto podrá moverse, no sé, una de estas enredaderas que crecen y se van subiendo a la tapia, bueno, hasta determinado punto, pero no pueden moverse si dice, bueno, no, acá hace mucho frío, me voy a cambiar a otro lado. No pueden. O sea, les falta como ese gran medio que tienen los seres ya sensitivos, que son el poder desplazarse de un lado a otro, ¿no? Bueno, seguimos con el alma sensitiva, que es el alma que le corresponde a los seres sensibles, es decir, lo comparte. Les cuento que el alma vegetativa sensitiva también son características del alma racional del hombre, pero no son tres tipos de alma distintos dentro del hombre, sino que el hombre asume las perfecciones de las otras almas. No sé si se entendió lo que dije, pero después lo voy a explicar bien. El alma sensitiva entonces corresponde a los animales, ¿no? Y además de poseer todas las funciones, de nuevo, los animales no es que tienen dos almas, sino tienen un solo principio actual, o sea, un solo principio de vida, que además de asumir todas las potencias del alma vegetativa, eh, tiene otras características más que hacen que sea otro tipo distinto. Pueden sentir y poseen locomoción. Es decir, el animal, al tener sentidos externos e internos, el gusto, el tacto, la vista, el olfato, la audición, la estimativa, el sentido común, la imaginación y la memoria, esto para los animales, eh, tienen la posibilidad de conocer el entorno. Es decir, eh, mediante los sentidos ellos captan del entorno determinados elementos que hacen que puedan como generar un tipo de conocimiento muy limitado, porque no es como el de las personas, que puede lograr un conocimiento universal de las esencias, sino que es un conocimiento que depende de la materia, es decir, de lo dado inmediatamente. Aunque pueda guardarlo de alguna manera en su interior, con la imaginación y la memoria. Por eso decimos que hay animales que tienen, por ejemplo, una memoria muy grande, se dice eso de los elefantes, ¿no? O de los perros se dice que sueñan, imaginan cuando duermen, y también tienen memoria, pero no logran captar la esencia. Entonces, el animal conoce de una manera concreta, material y, y ligada al individuo. Entonces, por eso, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que tienen un perrito, eh, y el perro los distingue a ustedes por su forma, por su olor, por las reacciones que ustedes tienen. Pero si algún día, muchas veces pasa que ustedes vienen de noche con un perfume que no era, con una ropa que no es la habitual, y el perro los desconoce, porque justamente el sentido que ellos tienen es que de lo concreto. Si cambia eso,
incluso no pueden generar conceptos abstractos, ¿no? Porque está ligado justamente a la materia. Y por eso, por no tener este tipo de conocimiento universal, el animal no es libre, posee como un instinto que lo ordena a actuar de determinada manera según su naturaleza. Entonces, él a través de las experiencias que va teniendo con el medio ambiente y también de eso que tiene grabado como en su interior, actúa de determinada manera, casi fijamente, linealmente. Uno puede adiestrarlos de tal manera que puedan cambiar un poco ese instinto, pero es muy condicionado ese adiestramiento. Por ejemplo, vuelvo con el perro, no sé, o por ejemplo un león, no sé, uno se va un día de viaje, entonces al perro le dice, bueno, ahora te voy a dejar 1 kilo de bife, dividirlo en 2 días, o en el almuerzo, no, el perro ¿qué hace? Se come todo. Quizás si uno lo ha adiestrado para que el perro, por ejemplo, espere, para que yo le dé comer, se sienta y espera todo ansioso ahí que uno le dé comer, pero, pero necesita como determinados eh, condicionamientos externos para que pueda él actuar de esa manera. Si uno cambia algo de esa forma, el perro vuelve a su instinto. Y eso se potencia más de acuerdo a la capacidad de adiestramiento que tenga ese animal. Entonces hay animales más adiestrables y animales que casi no pueden, son casi 100% salvajes, no pueden, o el instinto les está muy ligado a ellos, entonces no pueden modificar mucho eso. Eh, bueno, entonces, y luego seguimos con el alma racional, que es el alma que le corresponde a las personas, ¿no? Este tipo de alma posee todas las funciones del alma vegetativa y del alma sensitiva, pero además tiene inteligencia y voluntad, que son dos potencias que posibilitan eh, conocer y actuar de una manera libre, es decir, conociendo el fin al que se dirige, eh, y conociendo las esencias de lo que está por realizar, ¿no? O sea, en profundidad. Eh, Como decía recién, que posea las funciones de las almas anteriores no significa que cada persona tenga como 3 almas, porque sería como contradictorio, porque tendríamos 3 principios de vida, tendríamos con 3 personas dentro, eh, ya que cada ser puede tener un alma. Porque es forma sustancial, no es justamente es la esencia de esa persona, entonces no puede tener 3 esencias. Esto lo pasamos rápido y dice, el alma intelectiva asume las potencias de las demás almas, pero tiene sus propias operaciones que ninguna de las demás almas puede realizar, y que además, y sobre todo, son imposibles de realizar por los cuerpos. Es decir, acá en la persona se da un salto que no había entre el alma vegetativa y el alma sensitiva. Entre el alma vegetativa y el alma sensitiva había un salto que es el conocimiento, ¿no? De alguna manera se convertía el alma un poquito, no digamos, está mal la frase que voy a usar, pero de alguna manera el alma sensitiva es un poquito más espiritual que la vegetativa. No es así porque no es espiritual el alma sensitiva, está ligada al cuerpo. Pero ya el alma de la persona, el alma intelectiva que tiene inteligencia y voluntad, sí es espiritual. Es decir, que no está ligada al cuerpo. Puede realizar operaciones, sus operaciones comienzan con el cuerpo, pero va más allá del cuerpo. Eh, de hecho, entonces puede conocer de la naturaleza la esencia que está en cada una de las cosas y puede obrar de una manera que no es instintiva, es decir, no está ligada a su materia, sino que es libre, incluso a veces yendo en contra de sí mismo. Eh, las operaciones propias del alma intelectiva son conocer y decidir. Estas 2 operaciones nos muestran que el alma humana es muy diferente al alma de los animales y mucho más al de los vegetales.
Dice, cuando, la cita, ¿no? Textual, dice, cuando más alta es la categoría de un alma, más domina a la materia corporal y menos inmersa está en ella. Y fíjense cómo a veces nos pasa eso, ¿no? Ustedes están estudiando y parece que fueran solo, solo cabeza, solo mente, no sé, y como de alguna manera se olvida uno del cuerpo, pero bueno, el cuerpo está ahí. Entonces, pero es como, es realmente, es que incluso puede lograr cosas en la materia externa que no pueden lograr los otros seres siendo más materiales, siendo más instintivos también. Entonces también todo el desarrollo de lo que es la tecnología a través de sus manos y a través de su inteligencia o de todo lo que nos rodea, ¿no? Nos da muestra de ese dominio que tiene este tipo de ser, que es la persona, sobre la materia. Dice, de esta manera Santo Tomás nos muestra que el alma humana sobrepasa la materia corporal, ya que puede realizar operaciones sin concurso del cuerpo. Esas operaciones son amar libremente y conocer las esencias de las cosas. Eso no tiene como participación lo material, ¿no? Entonces, ¿cuáles nosotros podríamos decir como de alguna manera una prueba eh, de la espiritualidad del alma? O sea, de decir, bueno, esta alma no es solo algo, no es materia, no es solo materia, sino que tiene algo que hace que sea espiritual. Espiritual significa que no está ligada a la materia. Una de las pruebas es por el conocimiento universal. Dice, aunque los animales también conocen, no lo hacen de manera inmaterial. Mientras que el animal por sensibilidad solo puede conocer las cosas que lo rodean en su individualidad concreta y material, el hombre puede conocer las formas, es decir, conoce las esencias. Puede universalizar. Es decir, el hombre, conociendo, por ejemplo, muchas personas, logra el concepto de persona en su interior. Muchas sillas, logra el concepto de silla. Y luego, a través de esa forma, ya después también en filosofía lo vimos un poquito más desarrollado, que es el tema del conocimiento, a través de los juicios y del razonamiento va logrando incluso nuevo conocimiento de la realidad, incluso sin haber tenido experiencia concreta de esa realidad. Eh, y incluso no viéndola nunca, como pasa con todo el desarrollo de lo que es, por ejemplo, la microtecnología o lo que son los modelos de, de algunas determinadas ciencias, ¿no? El hombre quizás incluso no tiene experiencia sensitiva de eso, pero puede lograr un modo de conocimiento de eso que va más allá de él. Además, si el conocimiento fuera algo físico, material, nuestro intelecto se llenaría como se llenan los cuerpos, ¿no? Entonces no puede haber dos cuerpos en un mismo lugar, entonces de repente tendríamos como y nosotros nos damos cuenta que el alma humana es al revés. Más conoce y como más deseo tiene de conocer y menos se llena, digamos, de alguna manera. Y la otra prueba es por la libertad, porque los seres ligados a lo material, eh, dice, se rigen por principios de determinismo, es decir, en similares condiciones, las mismas causas producen necesariamente los mismos efectos. Pero en el hombre, justamente por poseer un alma espiritual, esta ley no se cumple. Las personas en iguales condiciones, bajo los mismos estímulos, reaccionan de distintas maneras, e incluso contradictorias o incluso, diríamos, en contra de lo que pediría el instinto, porque, no sé, a veces ha pasado que, no sé, un incendio, lo que te pide el instinto, lo que haría un animal es irse. Sin embargo, o quizás un animal que está muy ligado instintivamente a su hijo sería como inmolarse y bueno, se mete el fuego. Pero en la persona se da como un desarrollo inteligente de lo que podría hacer y la madre, no sé, agarra una frazada, la mete en el agua, se mete adentro y salva a los hijos. Es todo como un desarrollo inteligente que va en contra de sí mismo, pero a la vez eh, como tiene en cuenta las condiciones del ambiente, ¿no?
Asimismo sucede cuando la persona humana elige amar cosas que sobrepasan la materialidad, por ejemplo, como la patria, como el amor con, no sé, a determinadas cosas que son más abstractas, ¿no? Eh, y las operaciones de la potencia cognitiva del hombre, que es la inteligencia y la voluntad, nos dejan ver entonces que el alma tiene como esa forma espiritual, esa forma de que no está ligada a la materia. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y entonces en esta unidad de sustancial de cuerpo y alma, Profe, eh, sí, una pregunta. sí, Eh, no me quedó claro el alma espiritual. sí, No me quedó claro eso. claro, es espiritual porque no está ligada en Sí, sus operaciones 100% a la materia como sucede en los otros casos. ¿Por qué no está ligada? Porque puede realizar operaciones que no son materiales. Por ejemplo, conocer el universal de algo. Yo, por ejemplo, yo te digo ahora, por ejemplo, nave espacial. Quizás vos nunca tuviste experiencia concreta, material de una nave espacial, pero logras ese concepto universal y podés incluso dibujar 10 naves espaciales distintas con el mismo concepto de nave espacial. Esa forma de conocimiento del universal es lo que no se da en los animales, porque el animal conoce determinada nave que él vio, y si la vio, y si no, no la conoce. Y lo mismo con la voluntad. La persona puede querer libremente porque conoce el fin, y realizar acciones incluso contrarias a lo que la parte más física nos pide, ¿no? Eh, y, y- y lograr un modo de amor trascendente también, ¿no? Más o menos, hasta ahí, sí, ahora sí. ahora sí. Bueno, Ujú. y justamente con esto que decíamos recién, con esta última explicación, se ve también bien clarito esta unidad sustancial del cuerpo y el alma, ¿no? Porque entonces, por un lado, y incluso fíjense, perdón, ¿quién era la que preguntó recién? Eh, Lina, ahí está. Incluso podemos ver esa prueba de la espiritualidad al revés, porque uno dice, bueno, el hombre puede lograr hasta esto re máximo, que es conocer y amar, o al revés, justamente lo que decían los primeros autores que leímos recién, ir en contra hasta tal punto de sí mismo y de los otros, que ni siquiera los animales lo hacen. No sé, matar a toda una población por un interés, no sé, determinado. Eso los animales no lo hacen, porque el hombre, al tener esa posibilidad de ir hasta los más altos, también tiene la posibilidad de ir con su inteligencia hasta lo más bajo, ¿no? Y eso también nos prueba como el hombre es distinto. Y por eso algunos autores como recalcaban más esa parte negativa que la parte positiva, porque es también como prueba de que no somos solo materias, ¿no? Eh, bueno, y hasta ahí entonces vemos cómo se da una unidad de este cuerpo y esta alma que nos hace un ser concreto, valiosísimo. O sea, la noción de persona que ustedes han estudiado en la antropología dice que justamente persona significa que tiene la dignidad más alta dentro de la naturaleza. Por eso no es una planta, no es una persona. Eh, y esa dignidad también le corresponde al cuerpo, ¿no? Que es una cosa que a veces no se termina de explicar del todo, pero que, por ejemplo, los autores más antiguos lo veían muy claro, porque todas, porque uno al haber estado ligada esta alma con este cuerpo que logró esta persona individual, única en el universo, y al tener esa dignidad determinada que es la que le da esta noción de persona con todo lo que corresponde, ¿no? Toda su psiquis, toda su afectividad, piensa en algún alumno nuestro también le da una dignidad determinada al cuerpo. Entonces, por eso y la importancia del respeto por el cuerpo propio y el cuerpo del otro. En todas las culturas, uno, por ejemplo, una cosa que eh, llama la atención justamente por esto, es el respeto al cuerpo incluso después de muerto. Por eso las culturas, todas las culturas, cuando muere una persona, no es que tiran el cuerpo por ahí, lo dejan ahí como si fuera,
no sé, o la entierran así nomás, sino que mientras más se desarrolla más civilizada quizás es la sociedad, más le rinde culto. Los antiguos esto lo tenían muy claro, incluso hay un texto griego que se trata de una mujer que no le dejan enterrar el cuerpo, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, y el cuerpo del hermano, creo, y ella dice, y entonces le dicen, bueno, si lo enterras, te van a matar, o sea, te matamos porque la peor deshonra era dejar ahí el cuerpo pudriéndose y que lo coman los animales, y ella lo entierra y dice, prefiero eh, honrar a Dios y a esta persona que es un texto griego, ¿no? Creo que es Antígona. Eh, y que dejar que esta persona que fue sea como mm, despreciada, ¿no? Incluso después de muerto. Entonces, fíjense cómo esto, y esto también hoy en día que habla mucho de la inclusión, todo esto, tiene que ver con no solamente respetar como la inteligencia y todo lo que puede desarrollar la persona, sino la dignidad del cuerpo. Bueno, eh, y a cada uno nos tocan cosas distintas, ¿no? Entonces por eso la importancia del comprender en esta unidad sustancial la importancia de la persona concreta, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que valorar en la educación. Por eso, la última cosita, ¿no? que digo, y ya hablamos de las dudas que tengan, es esto de la dignidad, que ustedes lo han tenido que trabajar también en el trabajo práctico. eh, Hay una dignidad absoluta que no corresponde a algo dado por la sociedad. Es una dignidad que está de la persona, de que es persona en el momento que se unen las dos células hasta que se muere. E incluso, como les digo, las sociedades, la mayoría de las sociedades le rinde como eh, un, no sé si un culto, pero haber sido una determinada persona, bueno, no voy a tirar el cadáver de este por ahí porque, eh, y no es algo que se adquiera desde afuera, o sea que si nos los respetan y nos los dan, nos corresponde, sino que es algo que tienen desde el momento de ser persona. Por eso, el respeto de la dignidad de la persona también hace que una sociedad sea más desarrollada, ¿no? Eh, que a veces en las sociedades de hoy en día uno dice, bueno, no, pero esta es la sociedad, pero no respeta a veces la dignidad absoluta de los otros. Entonces parece que tecnológicamente fuera hiperdesarrollada, pero en cuanto al respeto de la persona, bueno, no, prefiere que no sé, que no haya, como todo el debate que ha habido ahora, ¿no? Que no haya discapacitados porque esto repercute en la economía del país, entonces, y esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha generado como luchas internas, ¿no? No sé si está en este texto, pero lo puse en algún texto, mientras más desarrollada es una sociedad en realidad, más cuida de sus pequeños, más cuida de sus necesitados, más cuida de aquellos que menos pueden, porque los entiende como dignos. Y en una sociedad que no respeta esto y dice, no, bueno, pero si vos tenés determinada enfermedad, chau, no sos persona, se va generando como esa contraposición, ¿no? Y por el otro lado tenemos la dignidad relativa, que esta sí se adquiere por determinadas circunstancias, que es propia de un reconocimiento del otro y es posterior a la dignidad absoluta. Y esta dignidad relativa, eh, bueno, nos da un cierto plus, pero eso no significa que justamente al tener dignidad relativa despreciemos la absoluta, sino como les decía, al revés. Mientras más reconozcamos la dignidad de los otros, más dignidad relativa vamos a tener. Entonces yo, por ejemplo, les doy un ejemplo para que se entienda mejor. Eh, yo estudié, o ustedes, por ejemplo, empiezan a estudiar, terminan la carrera,
se reciben, y eso les da cierta dignidad eh, relativa, porque ustedes se han esforzado durante 4 años, 5 años, han postergado cosas, se han centrado en estudiar, y eso merece un reconocimiento del otro. Pero ese reconocimiento, nosotros hoy en día tenemos como esa costumbre de todo contraponerlo, ¿no? Y hacerlo como, bueno, si es relativa, no es no, al revés. Justamente porque No ustedes se puede, van a ¿no? tener ese plus, eh, eso va a hacer que ustedes puedan reconocer mejor al otro, si realmente lo tienen, ese plus, ¿no? Entonces, en sus alumnos, quizás al principio uno decía, ah, bueno, no, pero este se hace el vago, y entonces yo prefiero no, si no quiere estudiar, chao, que no estudie. Y después de haber adquirido esa otra condición, uno dice, no, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este alumno que es tan revoltoso logre comprender que esto que le estoy mostrando le sirve? Entonces, son miradas de lo mismo desde otro lado, ¿no? Por eso la importancia también de estudiar estas materias que nos da como este plus, ¿no? De entender también al otro, y, y justamente la educación va por este lado, ¿no? Por lo que es la dignidad relativa. Y lamentablemente, cuando uno comprueba que no se da eso, eh, y se da esa falta de algo. Uno cuando va a un curso donde se da cuenta de que la mayoría de esos chicos no ha tenido como educación ni desde chiquitos en su casa, ni ha pasado quizás por algunas instancias académicas que necesitaba, y bueno, y se da como esa falta, ¿no? Entonces, por eso no tiene que ser, entender la dignidad relativa, no tiene que ser algo como negativo, pero sí como un reconocimiento a lo otro, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos se entendió. Perdón, digo la última cosita, todo esto es lo que está desarrollado en estas cosas, en esta clase, ¿no? Tienen el hombre tiene múltiples aristas, es una totalidad unificada, tiene inteligencia y tiene voluntad, es un ser vivo, es un animal, tiene características únicas que los hacen únicos frente a todos los otros seres humanos desde que empieza a ser hasta que muere, que incluso dice en un momento que desde que se da esa unión de las dos células hay como hasta un ADN distinto, hasta huellas digitales distintas. Em, bueno, hasta ahí, más o menos. ¿Algo que quieren preguntar o de las clases también? O del trabajo práctico, digo, acá lo tengo. Bueno, Buenas tardes, profe. Quería hacer una sí, consulta. sí. A mí me pasa por ahí que empiezo a leer todo el material y una vez que leo el material, obviamente puedo ir al foro porque, bueno, en ocasiones uno puede hablar de sus experiencias y como medio hacer una reflexión, pero en otras, bueno, es necesario leer el material. En este Ujú, caso, no sé si tuvo la oportunidad de leer mi comentario en el foro, pero me quedé ahí con una duda, consulta respecto a la consigna del foro 2.1, el cual decía que definamos una de las dimensiones del hombre. ujú. Y en este Claro, caso claro, y yo estoy pensando que me quedé con la clase uno y yo definí al hombre como un animal. Em, Me equivoqué, ¿verdad? O puede ser como un sí, conjunto de la puede clase ser uno y la una, clase 2. sí, pero quizás sería, está bien porque es una parte del hombre. Esto que les decía Bien, recién, el hombre tiene también esa parte sensitiva, eh, ligada quizás, o sea, sobrepasa por su inteligencia y voluntad al instinto, pero tiene esa parte que está ligada a lo animal. Y después las bien. otras son la dimensión espiritual, la dimensión social que está desarrollada en la otra clase. Claro, Pero bueno, si psicológica y lo, si demás lo que pusiste están. así en el foro, está bueno porque Sí, cuando leas los de tus compañeros, si los otros pudieron leer la clase 2 también te vas a ayudar de eso.
Así que bueno. Claro, yo ahí fue como que me quedé un poco con que el foro 2.1 era de la clase 1 y el 2.2 era de la clase 2 y como que Ah, iba no, como, claro, no, no. obviamente, cronológicamente. Sí, los Bien, foros suelen ser bueno, de todo el material. de ambas Entonces, bueno, clases, perfecto. claro, Como para tener en cuenta a la hora de contestar, de leer todo lo que es el material. perfecto. No sé si están Bueno, acá las compañeras del trabajo práctico por ahí para hacer alguna pregunta. bueno, el trabajo, les cuento un Sí, poquito yo del quería hacer trabajo. una pregunta. Ah, bueno, ahí está. La pregunta Sí. 5 que dice, si viviéramos en una sociedad como la que plantea el autor, ¿qué podríamos hacer nosotros como educadores? La pregunta es si nosotros fuéramos o sea, nos planteamos como si fuéramos, como si viviéramos sobre esas normas, o nosotros cómo deberíamos cambiarlo, como nosotros como vivimos en nuestra sociedad actual. Sí, si nosotros fuéramos atendiendo todo lo que explicamos recién sobre la dignidad y demás, si viviéramos en esa sociedad, ¿qué podríamos hacer nosotros como educadores? Es decir, eh, si actuáramos de acuerdo a ese sistema, ¿qué tendríamos que hacer? Condicionar a los otros individuos, como plantea ahí en el Claro, libro. sí, Pero en realidad, para formar personas dignas, libres y todo lo que decíamos recién, bueno, ahí entra en la imaginación de cada uno, pero cada uno diría, bueno, no, quizás puedo hacer como, eh, no sé, tratar de sacar a alguno y enseñarle alguna cosita. ¿Lo pudieron leer al libro entero o no? Eso para saber. O ver no, el video entero, porque fíjense que justamente eso sí, es un poco lo que hace el salvaje, que es ay, creo que se llama John, ya no me acuerdo sí, el Ah, el nombre. salvaje, sí, Ahí está, claro. Y él lo que sí, sí. hace es justamente ir en contra. Y no es educador, pero fíjense que él dice, no sé si en el video lo cuenta, pero el salvaje empieza a leer, él ya leía en realidad. sí, Y, y una de las cosas es eso, no sé, muestra que la lectura de determinados autores clásicos hacían más libre a la persona. La macana, no quiero contarles todo la historia por si lo llegan a leer, pero la macana es que en esa sociedad termina mal. Pero nosotros como educadores, por ejemplo, una de las propuestas podría ser esa, como eh, a los que tenemos alrededor, contarles sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos leído, sobre lo que es la dignidad de la persona. En el caso de esta sociedad, terminaríamos eliminados, pero bueno, por claro, lo por eso era menos, la pregunta. claro, sí, eso va en la imaginación de cada uno. Uno puede decir, bueno, terminaríamos eliminados o no, o quizás cambiaría la sociedad porque iríamos cambiando de a poquito a los que tenemos en el entorno y cada vez uno, uno le pasaría 10, esos 10 a 10 más y bueno, se iría generando como una mini resistencia, pero bueno, eso ligado perdón, a la imaginación de cada uno. ¿Se entendió más o menos Gracias. a Sí, a dónde gracias. apuntaba? Sí, sí, Hay gracias. les cuento rapidísimo y ya seguimos con lo del parcial. Hay una película que está muy buena que es parecida a esto, pero, o sea, no es guau la película, ¿no? Pero está muy buena para pensarla, que se llama El dador de recuerdos. No sé si la vieron alguna vez. Está muy buena porque justamente va por este lado, como es en una sociedad donde quieren que todo sea igual, que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya nada. Entonces han condicionado toda la realidad para que sea igualitario y para que nadie sufra. Pero le sacan justamente las mejores cosas de la libertad humana, que es el amor y el conocer, digamos, justamente. Entonces, el autor, no, entonces hay por ejemplo, la sociedad es toda gris para que no haya colores, para que no haya diferencias entre las personas, todas son de color gris. No hay música, no hay arte, no hay literatura, y entonces, pero claro, las personas no son libres. Y hay un individuo que descubre esto y bueno, trata de salir. Si la pueden ver, es muy bonita también. Bueno, ¿alguna duda más del trabajo? Si no, paso al parcial. Se entendió más o menos lo que expliqué, ¿no? Sí, sí. Y profe, Sí, sí. Bueno, 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 les cuento un Está poquito. perfecto. Ah, está, sí, te hago un comentario, o por lo menos a mí me sí, pasa. Se entiende mejor a veces con los ejemplos. claro, sí, 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 A sí. mí me pasa más al leerlo, el material, y ahora cuando vos me explicaste,
que en la teoría en sí misma, ¿no? Sí, 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 es que sí, porque justamente también por eso los trabajos van por ese lado, que sea algo como que se pueda ejemplificar concretamente. Bueno, ¿cómo vemos la dignidad en este texto que leímos? Bueno, no se respeta la dignidad absoluta porque y es impresionante porque uno lo ve en ese libro así tan trágico y terrible que es Un Mundo Feliz, pero también lo puede ver en la sociedad nuestra, ¿no? Entonces uno cuando dice, bueno, determinadas personas por tener tal condición no valen, o valen menos, o tienen, o tienen que ganárselo, no sé. Bueno, no, para que yo te lo dé, te lo tenés que ganar porque no es algo que corresponde a tu dignidad. Entonces es algo como se va viendo en los ejemplos concretos. Así que sí. Y bueno, cuento entonces un poquito sobre el parcial, así no se hace tan largo el video. Eh, el parcial entonces corresponde a las unidades 1 y 2, con sus lecturas y foros y trabajos prácticos. Para esta instancia deben haber entregado todos los foros y todos los trabajos previos, producción personal, no deben usar dispositivos o ayuda de otras personas, y esto se los pido, se los ruego, que sea algo realmente legítimo, que no sea algo que como para tener determinada nota, porque a mí, sinceramente, no sé si a ustedes les importa, pero no me importa la nota, sino es que logren como captar, ¿no? La materia. Entonces, mejor si lo pueden hacer de manera personal. A la hora de realizar el parcial, tener todas las herramientas a mano para no perder tiempo por si sucede algo. Batería de la computadora cargada, poder saber, si no saben, búsquenlo, cómo compartir, por ejemplo, internet desde el celu a la compu, o exploren cómo hacer para completar un documento dentro del celular. Eso como tenerlo manejado para no estar nerviosos ese día. Subir al parcial, saber subir los trabajos al campo, que eso ya lo saben porque lo han practicado, pero bueno. Eh, una vez que ustedes ingresan a la sección de descargas del parcial, tienen 2 horas y media para subir. Ahora, si ustedes se pasan de ese horario, de esas 2 horas y media queda desaprobado. Entonces, por eso, planear bien el momento del día donde ustedes puedan realizarlo. El parcial está disponible desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche. Entonces, ustedes pueden elegir dentro de ese rango, no sé, a las 4 de la tarde, bueno, tengo libre hasta las 6 para poder hacerlo tranquilo y estar eh, y no tener ningún tipo de inconveniente. El parcial está planeado para muchísimo menos que 2 horas, pero bueno, ese tiempo se da para que ustedes puedan subirlos tranquilos, chequear que esté todo correcto. Si tienen algún problema grave, poder solucionarlo. No sé, se corta la luz, irme a otro lado, aunque sea, no sé, un kiosco. Ha pasado que rinden, no sé, de un hospital, desde un kiosco, desde un lugar donde haya conectividad. Una vez entregado, salir del campus, volver a entrar y descargar el parcial para corroborar que se haya subido correctamente, porque a veces pasa que uno sin querer descarga 2 veces, lo completa y subió el que estaba en blanco y no se dio cuenta, entonces a nosotros nos llega en blanco y bueno, no lo podemos considerar. Eh, Te hago una revisar las consulta, respuestas. profe. Sí, Si, por ejemplo, a mí me pasó con el anterior, viste que yo te había dicho que lo tuve que mandar 2 veces, pues me pasó eso. Si me claro, pasa eso por casualidad y lo mando, se va a tomar el que se mandó, ¿cierto? claro, claro, sí. Ok, O sea, me quedo tranquila. si ustedes se dan cuenta que se subió con error o se subió el blanco, me ponen ahí, profe, lo subí sin querer en blanco, subo nuevamente, chao. Siempre que esté dentro del horario que era, por eso les digo, chequearlo ahí en el momento, dentro de las 2 horas y media. Perfecto. Pero sí, sí, siempre se tiene en cuenta. Bueno, utilizar lenguaje académico, cuando se escribe o se cita la idea de otro autor, realizar la cita correctamente, poner autor, año, página. Eh, es importante leer en la cartera de noticias cómo se cita correctamente. Ustedes tienen ahí un archivo que es común para todas las materias en la cartera de noticias y que está bueno leerlo porque explica cómo citar y también qué pasa si uno comete plagio, qué ha pasado. A veces se copian de algún compañero, se copian de algún dispositivo, demás, y bueno, queda desaprobado. En caso de detectarse cuando se detecta no es algo como inventado, sino hay una clara, eh,
está claro que está copiado, entonces bueno, y por eso la importancia también de citar, ¿no? Autor, año y página, siempre. Realizar las actividades de manera completa, desarrollando todo lo que pide la consigna. Bueno, pueden escribir en el foro si hay si hay alguna duda concreta sobre el material o sobre esto. Al enviar el parcial, envíenlo siempre bueno, con el apellido, el parcial de tal materia y en formato Word para que yo pueda subirles ahí la corrección. Creo que hasta ahí más o menos estamos. No es una instancia que tiene que ser de nervios ni nada, pero nosotros sí, como tutores, les aclaramos todo esto para que ese día primero estén tranquilos y también porque es una instancia, vieron que uno tiene la instancia del parcial y la instancia del recuperatorio, pero si desaprueba las dos, por algún motivo, no puede continuar con la cursada. Entonces, por eso es como que tiene como ese peso un poquito más que los trabajos prácticos, pero uno leyendo conciencia, realizando los trabajos prácticos, no tiene por qué eh, como estar muy alejado de lo que debería ser el parcial, digamos, ¿no? Así que en este caso concreto va a ser de manera escrita, así que bueno, eso. En algunos casos, llegado el caso de otras materias, puede ser oral también por un video, pero en esta materia antropología va a ser escrita. Así que bueno, ¿alguna otra duda? La última Bueno, consulta, profe, respecto a lo sí. que es el tema del libro, bueno, habían distintos, como bueno, se trataba un lugar de fecundación, habían distintos rangos, alfa, beta y todo Ujú. eso. ¿Eso en el parcial va a estar así como para definir No, eh, los ejemplos, técnicamente? no, No. no, no, Ok, no, cosas bien. La así idea tan principal es lo de la específicas. sociedad. Perfecto, Claro, no, justo lo que bien, trabajamos en las clases, perfecto. no les voy a pedir Ujú. nada así, que sea como Tan técnico. claro, sí, 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 tal cual. Perfecto. Bueno, yo para quedarme tranquilo. Buenísimo. Bueno, chicos, un gusto verlos a todos y, y bueno, estaremos, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir y con respecto a dudas concretas también de los trabajos también me pueden escribir. Así que bueno, un cariño. No sé si sí, les dije eso, que tenían que tener entregado todos los trabajos previos, eso también, sobre todo para si alguno ha entregado tarde o algo, la entrega tarde no condiciona, pero sí, por ejemplo, en este trabajo práctico número 2, yo les recomiendo entregar en tiempo y forma, o al menos avisar con tiempo que hay alguna demora, pero planearlo siempre, o sea, hacerme partícipe de eso, digamos, de que están demorados por algo y, y planear una fecha, porque a veces pasa que me entregan todo junto el último día y bueno, yo no puedo considerarlo porque un día antes del parcial, no sé. Entonces, eso también para que lo charlemos si alguno está atrasado en algo. Así que bueno, un cariño grande a cada uno y bueno, nos vemos pronto, Profe, el parcial es el 29, ¿no? el 29, sí, así es. Gracias, profe. Bueno, Chao, un profe. cariño grande a cada Buenísimo, uno. chao, chao. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Cariños a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós.